Días con todos. ¿Por ahí en casa me escuchan? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Claro. Buenos días a todos. Espero que hayan podido tener un descanso bueno este fin de semana. Pasó lloviendo, ¿no? Pero bueno, esperamos que hayan podido descansar, podido descansar de fiesta en un momento. Siempre es bueno el espacio de sano esparcimiento, ¿no? No sé si está Juan, siempre llega tarde. A ver si fueron al cine. Se ve una idea interesante. He tenido la oportunidad de ir, pero pues seguramente lo haré en este semestre. Entonces, como todas las semanas, vamos a empezar con una pequeña o una preparación. Para esta semana está aquí la parte de investigar acerca de las cargas de viento. ¿Cuál es la diferencia entre la carga de viento sobre la carga viva, WL, y sobre la superestructura? Y dar un ejemplo acerca de esta actividad. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a comenzar aquí con la parte de la ruleta de la fortuna, a ver quién es la persona que se gana lo que sería la participación. Entonces, ¿por qué no se presenta? ¿No se presenta? A ver, debería estarse presentando la ruleta. ¿Lo ven ahí los que están conectados en casa? ¿Aló? No, Juan Carlos. No, Juan Carlos. ¿Poco será que viene? Ah, claro, pues estoy aquí en otra sesión. Disculpen la vida. Acá. Eso ahí. Ahí sí. ¿No? Genial. Pues vamos a ver. Alejandro López. Sí se ve, ¿no? Sí. Alejandro López, en casa también se ve, ¿no? Está explicando lo que estoy viendo yo. Alejandro López. Alejandro López. Bueno, Alejandro no se encuentra. Digamos con la siguiente persona. Por cierto, aquí tengo que Baker, tú no estabas en la lista, ¿no es verdad? Baker Esteban Hidalgo, o ya lo llamamos, no me acuerdo. No, todavía no. Esteban Hidalgo tampoco te puse en la lista, ¿no? Sara. Pero tú sí estás. Sí. Entonces aquí pongamos a nuestro amigo Baker y Esteban, ¿no? Listo. Ahora sí. Vamos a ver el siguiente. Marcelo Marín. Marcelo. Listo, entonces te dejo compartir. Sí. Dame un segundo, que eso me toca aquí. Tengo tantos dispositivos que me tocan 4 pantallas. ¿Ya? Listo. A ver. Tendría que dejar de compartir acá. Y permitirte compartir. Ahí está. ¿Listo? ¿Recuerdes? Marcelo Marín. Listo. Entonces tú me vas a hablar acerca de las cargas de viento. En el micrófono. Claro.
No, creo que sí se escuchan. ¿Me escuchan a Marcelo en casa? ¿Aló? Sí, sí, Juan Carlos. Bueno, suena bien, ¿no? Ya. Pero me dijeron que esas pendejadas son bien caras, ¿no? Como La cámara $1,000. esa creo que es. Sí, esa es esa cámara con el sistema multimedia. Ahí va. Hay que cuidarlo. Bueno, hay que hacer las identificaciones sobre las cargas que esté viendo, o sea, diferentes tipos. Cada una es la WS, que es la carga sobre la estructura. Esta, Esa, tú vas a hablar sobre la estructura ya. Todo lo que tengas. puede ser sobre la otra, no. Bueno, coges cualquier. Bueno, sobre la carga WL, que es sobre la sobrecarga. Ajá. Esta se da, como se sale en la foto aquí, en los vehículos o en las cargas vivas, que generan un efecto que las llantas, como están como que yendo en la carretera, tienen una fuerza sobre la subestructura. Esta carga es el viento que ejerce un externo, como puede ser un vehículo, y es importante tomar en cuenta esta carga para el diseño de los apoyos, las columnas, los estribos y las pilas. ¿Ya? ¿Qué valor tiene y cómo se aplica? ¿Qué cosa? ¿Qué valor o qué valor tiene? ¿Qué carga es? ¿Y cómo se aplica? Eso no es un saque. O sea, le saqué de la otra la ecuación que tenemos que utilizar. La velocidad del viento. No tiene nada que ver la una con la otra. Gracias, Marcelo. Siguiente. ¿Me puedes dejar de compartir, por favor? Gracias. Listo. Entonces ahí vamos, Marcelo Marini. Bien. Harold. Dale, Harold. Y se alista de una vez hasta que Harold prepara. Y eso está reñido, ¿ves? Eso. Harold, y después vas tú, Jason. ¿Listo? Una cosita, Carlos. No sé si me he confundido. ¿Cuál es el día que faltas? ¿Es de esta semana o la siguiente? ¿El día que falta? El día que faltas, por lo que hicimos la clase de recuperación. A ver, este sería el día miércoles 23. Todavía falta. Sí. Día miércoles, sí, faltan como 2 semanas todavía. Pero ya de una vez. Ya. No, se lo agarré. Pensé que era esta semana. No. ¿Quién era Harold y después? Harold, ya. ¿Listo, Harold? Entonces, tú me vas a hablar de nuevo de la carga W sub L, ¿no? Bueno, le apago el micrófono. Ya, bueno. ¿Sí le escuchan en casa? Sí, Juan Carlos. Ya, dale. Ya. En los puentes hay distintas cargas y eventualmente la carga de líquido es bastante interesante, puesto que actúa de dos formas. Puede actuar sobre la estructura directamente o sobre los elementos que se mueven sobre esta. Yo tenía la WS, ¿verdad? Primero la W. La WL vas a hablar. Ya. En este caso, la WL es la carga que afecta a los vehículos que están cruzando por el puente o a la carga que se mueve. De tal forma que depende del ángulo y de la fuerza que tenga el viento. Puesto que esta al ejercer sobre los vehículos genera una presión mayor en el puente debido a que se transmite a través de los neumáticos. Y también había visto que, bueno, y en el mundo que generalmente cuando hay una carga súper fuerte, también tiene la posibilidad de volcar a algunos autos o a algunos vehículos grandes como camiones u otros. Aquí nos había mostrado el documento que nos compartiste, una tabla donde se puede ver más o menos cómo varía estas cargas en función del ángulo el ángulo que hay respecto a la superficie y cómo se da la componente normal y la componente paralela. ¿Ya? Nuevamente, repito la pregunta, ¿cuánto es la carga y cómo se aplica en el puente? La WL, que es la sobre los vehículos, ¿no? 150. Kilogramos metros sobre kilogramos metros segundo. Ajá. De esta carga. ¿Se aplica cómo? Bueno, se tiene que saber primero el ángulo que hay en la superficie y se escogen las componentes en función del ángulo.
O sea, expresiones de color normal y Ajá, por ahí tú tienes más o menos la idea. Gracias, Harold. ¿Listo, Wilson? La WL, quiero ver el esquema de cómo se aplica, pero puntualmente cómo se aplica la carga. Como aquí, la carga se la damos como la fuerza del móvil de 150 kilogramos por metro. Y Lineal, 150 kilogramos por metro lineal. Se aplica y se aplica a 1.8 metros por encima de la calzada. por De manera transversal. de manera transversal. De manera transversal a 1.8. O sea, bueno, sí, básicamente eso es lo que nos hagan de cuenta. Aquí esta palabra de pronto no sé a qué se refiere, pero esa fuerza de viento sobre el vehículo, o sea, sobre la carga viva, es una carga de viento que si dejas la imagen, o sea, eso es una prueba de carga, parecía la prueba de carga del puente. Ese creo que es en la represa, ¿no? Bueno, ya está establecida. O sea, es 150 kilogramos fuerza. No se olviden que ponerle en esta clase al menos, cuando hablemos de fuerza, KF, ¿no? Porque KG es kilogramos masa. Entonces, toneladas fuerzas también, toneladas con la F, ¿listo? Les voy a pedir ahí el favor, porque ese es el problema, pues, del sistema, ¿no? Una cosa es masa y otra cosa es peso. Bueno, entonces, imagínense que a 1.8 metros, ¿qué es 1.8 en pies? ¿Recuerdan ese valor? Siempre se repite. 1.8 metros es en pies. Ya les he dicho, siempre son 6 pies. 6 pies, ¿no? Siempre se va a repetir ese 6 pies o 1.80 metros, siempre se repite en cargas. Y habla de que es una fuerza, y yo voy a medir el borde, ¿sí?, de este voladizo, y lo voy a plantear a 1.80, a una carga de 150 kilogramos fuerza metro, a lo largo de todo el puente. Y punto. Ya, eso es todo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que la parte de la descomposición de las cargas, eso se va a dar, es para la fuerza sobre la superestructura W sub S. ¿Está claro qué es la carga W sub L? ¿Listo? Genial. Listo. Ahora sí, complementando lo de la carga W sub L. W sub S, perdón. La carga de viento W es Windows triangular. ¿Sí se escucha en casa? Perdón. Sí, Sí le escuchan a mi amigo, pero no, estoy preguntando. No muy bien. No. Ya, entonces, activa tu el micrófono. Déjame ver si lo desactivo acá. Dale. Listo, aquí me escuchan. Sí, listo. Entonces, como decía, la carga de viento es WS, Wind Load on Structure en inglés. Esta carga se basa en la velocidad base del viento. También se dice que esta carga aumenta para puentes de más de 30 pies, medidos desde el suelo hasta la parte inferior de la barrera. Y la carga de viento afecta especialmente a la subestructura del puente. No puedo. Ya. En este caso tenemos dos ecuaciones que es para el cálculo, que es la velocidad del viento de diseño, el V sub VDS y la presión del viento sobre las estructuras. En este caso, el VDS va a ser 2.5 por la velocidad friccional, dividido entre la velocidad del viento a 9.15 metros sobre el nivel de terreno, sobre la velocidad básica del viento, que este va a ser igual a 160 kilómetros por hora a una altura de 9.15 metros. En este caso nos dice la hoja que la velocidad básica, si no se tiene datos, se va a tomar en cuenta también los 160 kilómetros por hora. El Z sub 0 va a ser la longitud de fricción que trae el viento a aguas arriba, y la Z va a ser la altura de la estructura, en este caso, que siempre tiene que ser mayor a 9.5, a 9.15, perdón, para que se tome en cuenta este análisis.
Y la presión del viento sobre las estructuras que tenemos aquí de nuevo es la P sub B, que es la presión básica del diseño. Un ejemplo de como análisis, supongamos que tenemos un área urbana a una altura de 12, un puente en un área urbana a una altura de 12 metros y una superestructura de vigas, tenemos los siguientes datos. Con la tabla 3.8.1.1 raya 1, aquí tenemos los valores de B sub 0 y los valores de Z sub 0. Entonces nos dicen que el área urbana, en este caso de B sub 0, va a ser 19.3 kilómetros por hora y la Z sub 0 va a ser de 2.50 metros. Nos vamos ya a dirigir en la parte de aquí, ya que calculamos el B de Z y tenemos que es igual a 75.6 kilómetros por hora, solo con reemplazo de datos. Y luego ya calculamos la presión. La presión en este caso va a ser, como tenemos una estructura de vigas, como le había mostrado, entonces cogemos la carga de barlovento de 245 kilogramos fuerza por metro cuadrado y calculamos que es 56.28 kilogramos metro cuadrado. Eso es todo. Listo. Eso es bastante complejo. Gracias. Perdón. Quito el... ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Juan Carlos. Listo, entonces, primera cosa, y de aquí en adelante tengan en cuenta esto, ¿no? Resulta que cuando yo les pida las partes de los análisis, más que todo del análisis de estas secciones de las cargas, todo lo que tenga que ver con la norma, porque esto estamos de acuerdo que es norma, ¿verdad? Entonces siempre acuérdense lo que les dije en el sílabus, que vamos a trabajar con la versión número, porque no la tenemos la versión octava del código, ¿no? Ya están trayendo la novela, ojalá aparezca antes de que se acabe el semestre, pero si no, pues la octava. Y esto que acaba es uno de los cambios que ya no es válido en la octava versión. ¿Ya? Entonces, para la octava versión, las ecuaciones que vieron y que están en el libro no son esas. ¿Sí? Esa de la presión del viento de diseño ya no se utiliza. ¿Listo? Entonces, por favor, siempre revisen la norma. O sea, el libro es guía. El libro nos va a nosotros permitir mirar el proceso de diseño, ¿me entienden? O sea, qué es lo que puedo hacer primero, después qué hago, que eso va a ser, pues, todo es válido. Pero entonces las ecuaciones puntuales, en esto, por ejemplo, que es la presión de viento sobre la superestructura, ya han cambiado. Y aunque el concepto que está en el libro es válido, de cómo, qué es lo que yo tengo que sacar, pues las ecuaciones ya son otras. ¿Listo? Entonces no se olviden de esa parte, tienen que chequear eso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar hablando de cargas. Tú eres Wilson, ¿verdad? Sí. Gracias, Wilson. Pues no se olviden de eso. ¿Ya descargaron la norma? ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar a partir de ahí. En un segundo aquí cuadro algunas cosas. Mientras, ahora me conecto desde este dispositivo. Por cierto, ¿hasta cuándo vamos a seguir en híbrido? Creo que este semestre ya aparece, ¿no? Aparece que esto es híbrido, ya no hay nada que hacer. Entonces, vamos a hablar acerca de una fuerza que se llama la colisión de vehículos sobre el puente o césped. Entonces, aquí una cosa importante de recordar es que en puentes, a diferencia de edificios, ustedes recuerdan en edificio nosotros chequeamos dos estados límites.
es el método del famoso LRFD. ¿Recuerdan qué es el LRFD? Que es Load Resistance. ¿Qué significa? ¿Qué es el LRFD? ¿O en dónde han escuchado esas siglas? Pues LRFD, diseño LRFD. Diseño de acero, ok, sí. ¿Cuál es la contraparte? Si no es el LRFD, es ASD, ¿recuerdan? De hecho, eso ustedes lo ven desde mecánica de materiales. Son filosofías de diseño que se aplican en el AISC, en acero. Digamos que el código puntualmente dice LRFD, ASD y hay un cambio en las ecuaciones. Pero eso también hay en el ACI, solo que nosotros somos los encargados de aplicar esa filosofía. ¿Listo? Entonces, para edificios, generalmente en todo lo que ustedes ven en hormigón, se han encargado de calcular la resistencia principalmente última de los elementos de hormigón, ¿no es verdad? Entonces, el famoso M sub N, pi M sub N, o que es la capacidad última, ¿listo? Y se han encargado de mayorar las cargas, ¿no? El famoso 1.4 veces la carga muerta o el momento por carga muerta, más 1.6 veces el momento por carga viva, etc. ¿Listo? Entonces, eso que ustedes estaban haciendo es aplicar los conceptos del método o de la filosofía de diseño del LRFD. ¿Listo? Entonces, para edificio, nosotros calculamos dos estados límites y eso es lo que chequeamos en la metodología del LRFD. Es Load Resistance Factor Design, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros hablamos de los factores de resistencia, ¿sí? Estamos aplicando estados límites en donde consideramos que el elemento dejó de ser útil, ¿sí? En este caso, la fluencia de las barras de acero, para nosotros es el punto en donde decimos que los elementos dejan de ser. ¿Listo? Entonces, en puentes, vamos a chequear 4 estados límites, ¿sí? En edificio, solo 2. En edificio solo se controla que las deflexiones no sean muy grandes, eso es un estado límite de servicio, y que el elemento cuando vengan las fuerzas de diseño no se rompa. Ese es el estado límite de resistencia. 2. En puentes vamos a chequear 4. Ya les voy a contar a más detalle cuáles son los 4 que vamos a chequear. Entonces, el principal es este que se llama, para estas cargas, es algo que se llama evento extremo. ¿Listo? Entonces, la carga de colisión es una carga que se considera una carga de evento extremo, ¿sí? Entonces, como el sismo, por ejemplo, el sismo es una carga de evento extremo y que se consideran que tienen un periodo de retorno, ¿sí? Y que se diseña para eso del periodo de retorno. Entonces ya vamos a entrar en detalle cuando hablemos qué es el periodo de retorno para sismo, pero lo que estamos queriendo mencionar aquí es que los vehículos, el choque de un vehículo contra un puente es un evento que aunque ocurre más frecuente que un sismo, pues no ocurre todos los días, realmente. ¿Listo? Entonces es un efecto que tiene su periodicidad. ¿Listo? Ahora, cierto, si les estorba este letrerito me avisan, ¿ya? Creo que lo puedo hacer así, ya. Listo, entonces, ¿qué es lo más común? Que yo me choque o que el vehículo se choque en la parte superior del puente contra las barreras, es un evento, o que si yo tengo, por ejemplo, sistemas en donde los puentes son pasos elevados y por debajo hay vías, pues se choquen en la cimentación o en las pilas de los puentes tradicionales. ¿Listo? Entonces, cuando el vehículo se choque contra las barreras, esa condición va a ser la condición que nos va a determinar el diseño del voladizo. Y las fuerzas ya las sabemos estimar, ¿recuerdan? Las vimos que es en una tabla y punto F. Entonces, en esa parte no vamos a meternos mucho en ese embrollo, porque ya lo vimos. Pero entonces, en la parte de las pilas de los puentes, sí es importante, ¿no? Entonces, resulta que aquellos elementos de pilas, o aquellas pilas en puentes, que se encuentren a una distancia menor del borde de vía. Pues aquí hay otra cosa importante. Los puentes
pueden estar por debajo pasando lo que serían vías o pueden estar pasando lo que serían flujos de barcos, por ejemplo, ¿no? Cuando hay de pronto tránsito de fluvial. Entonces, en este caso, yo me voy a limitar solamente al evento extremo de los vehículos, que sería lo que nos interesa a nosotros. ¿Listo? La parte de los barcos tiene otra forma de calcular, ¿sí? Entonces, cuando están circulando vehículos, ¿sí? Y los vehículos circulan a una distancia menor a 9 metros de la pila, y la pila no tiene ningún elemento de protección. ¿Qué es un elemento de protección? ¿Se han dado cuenta que generalmente a las pilas les ponen como unas barreras para que obviamente no se choquen contra las pilas? O le ponen algún elemento, por ejemplo, ahí les saben poner unas cosas como llenas de agua, unos tanques llenos de agua de color naranja, pues para que si el vehículo impacta, pues disipe su energía contra el agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, en ese caso, cuando tienen barreras, pues esa carga no se considera. ¿Listo? Cuando no tienen y la vía pasa a menos de 9 metros, y aquí estoy simulando un vehículo, las dos ruedas del vehículo, entonces yo voy a considerar que la carga que aplica ese vehículo al chocarse es 1.5 metros, o se aplica 1.5 metros en una componente, y tiene una fuerza de 2.420 kilonewtons. ¿Listo? Ahora, esa fuerza va a tener una componente. Entonces, si ustedes van por la vía, es muy poco probable que usted yendo por una vía así, se choque perpendicularmente a la columna que está al lado. ¿Estamos de acuerdo? Es muy poco probable. Si usted se colisiona, pues va a colisionar con un ángulo, ¿es verdad? Entonces, esa parte es importante. Entonces, si yo tengo aquí el ancho de vía, simulado como este es el ancho de la superficie W, por donde están circulando los vehículos, y este es el sentido de avance de los vehículos. Y aquí yo tengo la columna, pero vista en corte, ¿sí? Es una columna circular. Entonces yo voy a considerar que esa carga de 2.270 kilonewtons va a ser aplicada con un ángulo de 15 grados. Con la vía. Entonces, se dan cuenta que en el momento en que yo le coloco este ángulo, yo voy a tener dos componentes. Una componente, ¿sí?, vertical, y una componente horizontal a la cual va a estar sometida ese cuerpo. ¿Listo? Entonces, eso no se olviden. Siempre que tenga una columna, ¿sí?, a menos de 9 metros, y también puede ser tranquilamente un estribo, por ejemplo, ¿no? Pues se han dado cuenta por aquí, por la ruta viva, cuando vamos al aeropuerto, pues que nosotros pasamos y al lado está el muro para el del estribo. Pues en el estribo no es tan grave, pues porque a la larga esos estribos están enterrados, hay un terraplén, y realmente los muros son supremamente grandes, pero existen otro tipo de estribos, que son los estribos que están en el aire. Cuando hablamos de esos estribos que están en el aire, sí es grave. Ya vamos a hablar un poco cuando lleguemos a la parte de los estribos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a aplicar a 15 grados la carga, y de ahí, pues podemos hacer variaciones cada 5, teniendo en cuenta 0 grados, 5, 10, 15, para mirar las componentes y las alternativas. ¿Listo? Y no es nada más. ¿Alguna pregunta acerca de eso? No, la carga no dependería también de la velocidad a la que se choque el vehículo contra la columna. Dependería de la máxima. Pero como estamos hablando de una vía, digamos, estamos hablando de una carga de evento extremo, es como decir el sismo. Cuando tú diseñas para sismo, ¿sí?, la magnitud de la fuerza sísmica dependería del sismo que lo produce. ¿Estamos de acuerdo? Pero como en edificios, hay probabilísticamente o estadísticamente hablando, se hizo el análisis y dijeron aquí en Quito, la máxima carga probable que puede ocurrir aquí en Quito es 0.4 veces la aceleración de la gravedad. Entonces aquí lo mismo, es la misma situación. La máxima carga probable que puede generar un vehículo circulando, impactando una columna, pues es esa carga del tráfico. ¿Listo? Pero es como que cambiaría si es que es un trailer, digamos.
No, porque pues acuérdate que esto Eso es es, para una vía, esto está hablando, a ver, que eso es para una vía de autos pequeños. no, aquí está considerando los vehículos de diseño. Recuerda que las cargas del vehículo de diseño pues son cargas estadísticas en función a la máxima influencia de los vehículos que circulan en general, ¿no? Para el diseño de los elementos. Pues aquí ya se está considerando que es eso, pues para el orden de magnitudes de las vías que se producen en Estados Unidos y los vehículos que se permiten circular en. Que se han dado cuenta que, por ejemplo, en las vías, y en Estados Unidos se controla más, aquí en las vías existen los puntos de pesaje, ¿no? De los vehículos. Entonces, no se puede circular, aunque tú quieras, con un vehículo más pesado de lo que debería tener, ¿sí? Si tú circulas a mayor peso, te multan y te detienen el vehículo. Y eso pues obedece a algo, ¿no? Todas las estructuras de conexión pues están sujetas a un diseño que tiene un límite de carga. Si le pones más carga, pues ya corres peligro, ¿no? Ya ha ocurrido un montón de veces que los puentes se caen, pues precisamente por eso, ¿no? Porque el vehículo que circula excede la carga a la cual estuvo diseñado. ¿Listo? De ahí, fuerzas hidráulicas. Las cargas que se consideran hidráulicas, digamos que nosotros entendemos que son aquellas producidas por flujos de agua, ¿sí? En este caso, pues es obviamente flujos de agua por debajo del nivel de la, pues de la superestructura, como son los vehículos que pasan, por ejemplo, como vimos en la foto, los barcos que pasan por debajo del puente para hacer transporte o de suministros o transporte de personas, los ferries, etc. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar o vamos a identificar 7 tipos de cargas hidráulicas que se actúan en puentes y en los cuales va a depender mucho, aquí sí, la velocidad del flujo con el que circula el agua. Eso es súper importante. Entonces, por allá con Sixto, seguramente ustedes hablaron acerca de la famosa ecuación de Bernoulli, ¿no? Esa ecuación es la misma que estaba mostrándonos Wilson, ¿no es verdad? Wilson, en donde prácticamente lo que nosotros tenemos es una ecuación que depende de la densidad del fluido, en este caso agua, en ese caso viento, ¿no? Y la velocidad al cuadrado del flujo de ese fluido, ¿no? Entonces, en este punto, la primera que nosotros vamos a encontrar va a ser la presión hidroestática, ¿sí? Entonces, ¿qué es la presión hidrostática? Igual que cuando hablaban con Sixto, y más que todo aquí en Puentes va a estar igual que hablaban con, no sé, quienes daban cimentaciones, con Pablito, creo, o con Laura, depende. La presión hidrostática se debe a un fluido que no está en movimiento, ¿no? Entonces, tradicionalmente se da, por ejemplo, por la presión en lo que serían los terraplenes, en lo que es la parte de el nivel freático en la parte del terraplén, por ejemplo, del estribo, ¿sí? Digamos, ese es el primer punto en donde nosotros la vamos a analizar. También tenemos, por ejemplo, lo que sería la presión hidrostática cuando hay columnas, ¿sí? Que están metidas o cimentadas dentro de un flujo de agua, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando vimos las imágenes, pues muchos de esos puentes, sus pilas estaban metidas dentro de un flujo de agua y ahí pues existe presión hidrostática, ¿no? En general, pues nosotros las vamos a calcular como la calculábamos para geotecnia, ¿no? Entonces, el flujo, o mejor dicho, la presión hidrostática va a tener una distribución lineal, ¿sí? Siendo 0 en el punto donde arranca el nivel de agua y aumentando linealmente conforme a la profundidad a una razón de lo que sería el gamma del agua o el peso específico del agua, lo que genera una distribución triangular de presión, ¿sí? En cualquier elemento que se encuentre. Ahora, nosotros vamos a decir, bueno, pero, o me van a poder decir, pero Juan, realmente el flujo de agua no es estático, ¿sí o no?
se mueve. Hay una superficie que en algún punto se eleva y en algún punto el nivel baja, ¿no? Y no es estático. Sí, entonces eso es correcto. Pero en general, digamos que cuando yo tengo un flujo, siempre va a tener la presión hidrostática y el efecto dinámico del agua se considera como una fuerza adicional a la parte estática, ¿sí? En general, pues eso es lo que nosotros vamos a analizar. ¿Listo? Entonces, ¿con qué vamos a diseñar ese tipo de elementos? Pues serían las columnas, los estribos o los muros que estén en contacto con este tipo de elementos, ya sea por nivel freáticos elevados o ya sea por flujos de agua directamente. ¿Listo? Ahora, el segundo es la consideración del flujo o la presión producida por el flujo de agua. ¿Listo? Entonces, esta presión por el flujo de agua, esta parte sí ya tiene que ver con el agua en movimiento y lo que produce. ¿Listo? Entonces, recuerden que cuando tengo agua en movimiento, es lo mismo que cuando ustedes hacían con Sixto todo el análisis de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, en este punto, lo que nosotros debemos recordar en general es que el flujo en movimiento me va a producir presiones que actúan en una forma perpendicular a la superficie del contacto del fluido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa parte es importante porque entonces lo que nosotros vamos a tener es un efecto de golpe contra las estructuras, ¿sí? Y de presión adicional a la presión estática de la estructura. Entonces, aquí tenemos una ecuación que es la presión que se genera por el fluido, va a ser igual a 52.6 C sub T, eso es un coeficiente por la velocidad del flujo, ¿sí? Al cuadrado. La típica ecuación de Bernoulli, ¿no? Ahora, esa velocidad sale de un estudio hidrológico, ¿no? Pero recuerden que nosotros, para puentes, los puentes son una estructura que en función de su magnitud o su longitud y de la importancia en la vía que está conectando, yo necesito hacer estudios específicos. En este caso, sísmicos, ¿sí? De amplificación de onda, ya lo vamos a hablar un poco cuando veamos la carga sísmica, y la parte de todo lo que es viento y esto que son flujos de agua. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema? Resulta que ustedes recordarán por hidráulica que la velocidad va a depender también del tamaño del canal que yo tengo, ¿verdad? Entonces, se puede variar. Entonces, si yo tengo menos canal o más canal, eso hace que de la sección transversal del canal, estoy hablando, ¿no? Si yo tengo más o menos canal o sección transversal, pues lo que va a ocurrir es que la velocidad va a cambiar. Entonces, en el estudio, lo que hacen es un estudio de, primero que todo, de cuál es el nivel máximo de agua, cuál es el nivel de inundación de la zona. Yo necesito saber cuál es la potencial inundación que puede ocurrir en la zona, porque eso me va a generar el nivel de agua en ese estado. Pero más importante, se hacen estudios por batimetría de cuánto va a ser el arrastre de sedimentos en el canal de nuestro puente o en el canal que está cruzando nuestro puente. Entonces, ¿recuerdan qué es la batimetría? No tiene que ver con Batman, ya les ayudé, ¿no? ¿Qué es una batimetría? ¿Les hablaron algo de qué es una batimetría? ¿En topografía? ¿Con quién vieron topografía? ¿Con quién? Ah, ¿con el Juan Pablo? Bueno, entonces resulta que la batimetría es, hagan de cuenta que es un plano topográfico, pero de zonas inundadas, ¿no? Entonces, si ustedes sacan cuál es el relieve, pero en el mar, ese plano que ustedes sacan se llama batimetría. ¿Listo? Entonces, eso mismo se hace en los cauces de río. El estudio de arrastre de sedimentos lo que hace es encontrar puntos en donde el material es suave y en donde la velocidad de flujo en esos puntos es alta y se calculan mediante modelos específicos de cuánto material se arrastra de un punto y a dónde la velocidad empieza a decaer
de tal forma que ahí va a ser el punto en donde se van a depositar. Entonces, Entonces, ¿y hay algún estudio que haga, digamos, que hay una crecida del río que lleve árboles y troncos y cosas? sí, se hacen modelos de eso. Eso es el estudio de inundación, ¿no? Sí, se hacen eso. ¿Listo? Entonces, ¿en qué estaba? Ya. Entonces, muy importante. Esa velocidad que yo voy a utilizar para calcular la presión va a ser la que se obtiene de un análisis o de un estudio de estos en donde yo tengo el nivel de inundación de diseño, ¿sí? Y para el nivel de inundación de control. El de diseño, pues es un evento que puede traer, pues, igual que en sismos, va a traer mucho más arrastre de sedimentos, de materiales, etcétera. Y el de control es como un estado de, hagan de cuenta que en sismos nosotros tenemos niveles de sismo en función de su periodo de retorno. Entonces tengo un sismo de 475 años, que ese es el de diseño, ese vendría a ser el de inundación de diseño, similar, pero también tengo sismos más frecuentes que son menos fuertes, que son los más típicos que sentimos siempre. Entonces, esos serían los de inundaciones más pequeñas, inundaciones de control. La misma cosa que se hace en sismos, se hace también para esta parte de hidráulica. ¿Pregunta, no? Ok. El coeficiente de arrastre es un coeficiente que va a depender de la superficie con la cual está en contacto el flujo, ¿no? Entonces, aquí aparece que ese coeficiente C sub D, pues va a tener un valor dependiendo de si son las pilas con borde semicircular, con extremos cuadrados, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es un coeficiente de forma, de cuál es el elemento que está en contacto directo pues, con el flujo. Ahí tenemos lo que sería la carga lateral, ¿sí? En este caso tenemos la presión del flujo, aquí tenemos la carga lateral que actúa con la subestructura, ¿no? Entonces, esta presión, lo que está queriendo estimar es lo que sería una presión en los elementos de la subestructura cuando el flujo no pega directamente con la subestructura, sino que tiene un ángulo de ataque con el elemento, ¿no? Entonces, eso se puede dar dependiendo de cómo está el flujo de agua o alineado con el alineamiento del puente en general. Como cruza el puente, pues es el flujo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener otra presión, que es la presión lateral, y en este caso va a depender del ángulo que nosotros vamos a generar el ángulo que forma el flujo con el elemento. Y aquí tenemos un cambio. Si ustedes se dan cuenta, la ecuación es prácticamente la misma, ¿es verdad? 52.6, 52.6, ¿no? Por la velocidad al cuadrado. Y lo que va a cambiar aquí es el ángulo con el cual está atacando el agua al elemento. ¿Sí? ¿Qué sería esa presión? De ahí tenemos, por ejemplo, en zonas costeras, y por esta parte de la carga, que sería la carga de oleaje, es una carga que no vamos a entrar mucho en detalle, más que todo porque esto se da para puentes de grandes luces que cruzan flujos de mar. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que cuando yo tengo, por ejemplo, dos estructuras que están expuestas siempre a la parte del mar, son los puentes de grandes luces que cruzan este tipo de elementos, y otro elemento son los muelles. ¿Saben qué son los muelles? ¿Sí? Entonces, o sea, más que todo, ¿saben cómo se construyen los muelles? ¿Sí? ¿Han visto alguna vez? ¿Han ido a un muelle en general? Entonces, la construcción de los muelles se basa en ganarle tierra al mar, al vacío. ¿Listo? Pues nosotros vamos a tener que los muelles para esos barcos grandes de contenedores deben estar metidos en el mar una profundidad o una longitud suficiente para que ese barco gigante alcance a llegar al muelle. ¿Estamos de acuerdo? Y no quede enterrado. Para que tengan una idea, generalmente un barco de esos necesita 15 metros para poder
meterse o 15 metros de altura de agua para poder llegar y que no tenga problemas de quedarse metido ahí, ¿no? Entonces eso es full. 15 metros, ¿cuánto es? Es como una casa de 4 pisos, más o menos. No más, tal vez, ¿no? Como una casa de 5 pisos, más o menos, ¿no? Póngale que la altura del piso sea 2,50 metros. ¿Cuánto sería? 6 pisos, ¿no? 6 pisos, especificamos. Entonces, ¿cómo construimos ese tipo de estructuras? Nosotros vamos a tener que primero incluir pilotes, ¿sí? Hincar los pilotes, y luego con esos pilotes generamos con losas pretensadas lo que sería la superficie de todo el muelle, ¿no? Los pilotes hincan un montón. Hagan de cuenta que la distancia entre pilote y pilote son 5 metros. O sea que de aquí a aquí deben haber unos 10 metros de largo. O sea, en cada 5 metros aquí ya hubieran 3 pilotes, 5 metros, y han visto esas grúas gigantes que llevan los contenedores. En esas grúas circulan sobre unas vigas en donde la distancia de los pilotes en esas vigas, como tienen que soportar toda esa estructura, son 2,5 metros. Más o menos aquí habría un montón. ¿Listo? Un barco de esos tranquilamente tiene una longitud de unos 150 metros, ¿no? Entonces, hagan de cuenta, bueno, ya me metí a ese tema. ¿Listo? Entonces, en esos sistemas, ¿sí? Lo que controlamos nosotros es esta carga que se llama la carga de oleaje. La carga de oleaje, básicamente, lo que hace es una carga dinámica, ¿sí? Entonces, ¿qué puede producir una carga dinámica? En una estructura son fenómenos de amplificación dinámica, o lo que nosotros mal llamamos resonancia. ¿Listo? ¿Qué es eso que conocemos, mal llamamos resonancia? Pues es cuando, por ejemplo, usted está en el columpio, ¿no? Se han subido todo el mundo, nos hemos subido en el columpio, y alguien lo está empujando. Entonces, cuando usted va cayendo, justamente en el instante que usted va cayendo, la persona le imprime fuerza, y aunque imprima la misma fuerza cada vez, usted aumenta su desplazamiento en el columpio. ¿Estamos de acuerdo? La resonancia se da justamente cuando usted aplica la carga en el momento adecuado. Si usted va viniendo y la persona aplica fuerza, ahí lo frena. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el mismo fenómeno que ocurre aquí en la parte del oleaje. Entonces, esas cargas lo que van a producir es un efecto hidrodinámico, ¿sí? En la estructura. Entonces, al igual que, por ejemplo, cuando ustedes tienen un vaso de agua, se han dado cuenta que si ustedes cogen un vaso de agua y por alguna razón están en alguna fiesta y mueven rápidamente el vaso, ¿sí? Lo que va a pasar es que al principio el nivel de agua se desborda del vaso, ¿sí? En este caso, eso mismo puede pasar en la estructura, pero lo que va a pasar es que si el nivel del puente está muy cerca al nivel de oleaje, cuando se inunda, ese golpe va a golpear la superestructura, golpea, y eso produce efectos, ¿no? En la estructura. Entonces, por eso hablábamos de los gálibos. ¿Se acuerdan qué era el gálibo? Las distancias libres que yo necesito para que mi superestructura esté lejos del nivel de agua, toda esa parte. Ahora, ¿qué más se produce? Resulta que cuando yo tengo un fluido que está bordeando una estructura, pues lo que va a pasar es que ese fluido va a generar dos fuerzas, que se llaman las fuerzas convectivas e impulsivas. ¿Listo? Esas fuerzas convectivas e impulsivas se dan en razón de dos cosas o dos fenómenos. La fuerza impulsiva se produce en el momento en que el agua, ¿sí?, se desplaza de una forma dinámica por el movimiento de las olas. ¿Listo? Entonces esto produce una cantidad de movimiento que golpea la estructura y genera fuerzas. Y la convectiva va a ser una fuerza que se produce por estar el elemento enterrado en el agua, ¿sí?, y volverse un elemento que hace parte de una masa que se mueve con el agua, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas. En la una es como un efecto de agitación, un efecto de turbulencia, un efecto de golpe dinámico, y el otro es que en el agua, cuando el agua se desplaza, pues trata de llevarse ese elemento, ¿sí? Como cuando usted, por ejemplo, está en el mar
y viene una ola, usted siente el golpe de la ola, pero también siente que el resto del agua se lo trata de arrastrar, ¿se dan cuenta? Ese es el fenómeno que sienten las pilas del... ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que en pilas, ¿sí? O en pilotes que tengan diámetros menores a 60 centímetros, este efecto se desprecia. Pero para puente, generalmente, pues las columnas son mucho más grandes en este tipo de situaciones. Y eso es algo que se debe analizar con un montón de modelos que tratan de estimar este tipo de cosas. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que sería el empuje hidrodinámico. Entonces, hasta ahora hemos hablado de las cargas que se producen normalmente, solamente por estar metidas en el agua. Las estructuras van a tener arrastre, flujo, presión, oleaje, ¿sí? Por estar metidas en él. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo, ¿sí? Sismo? ¿Sí? Entonces, cuando ocurre el sismo, existen fenómenos que son mucho más complejos de estimar. El sismo va a depender o va a generar, o puede generar, dependiendo de dónde se ocurre, efectos como tsunamis, por ejemplo, ¿no? ¿Saben cómo ocurre un tsunami o por qué ocurre un tsunami? Todos sabemos que está relacionado con un sismo, pero ¿qué es lo que sucede realmente? Porque la placa se mete y el agua, o sea, le sigue y como eso crea un efecto que se vaya para el otro lado. Más o menos, si es por lo que una placa se mete debajo de otra. Eso es subducción. Ajá, pero Pero ¿a qué también te me refieres con que es un sismo o un tsunami? ¿Cómo se A diferencia produce? de cómo- Mi amigo Harold quiere hablar, ahí está que... El sismo es una onda, es una onda se transmite onda al agua y por eso se crea el tsunami. Ajá, ajá. Y vas a ver, tienes a No sé, es que yo creí que preguntaba tal vez la diferencia entre cuando sucede un tsunami o solo el golpe de la ola, porque el golpe de la ola sería como que un solo instante y el tsunami es constante porque es una masa de agua, Ajá, una altura. es una masa de agua una vez. Pero lo interesante es eso, ¿no? ¿Por qué sube tanto el nivel de agua debido a un tsunami? ¿No? Entonces, los tsunamis, bueno, ya me estoy metiendo en la parte de los tsunamis. Hagan de cuenta que cuando se produce un sismo, existen tres tipos de onda. La onda que se llama de compresión, o la onda P, la onda S, que es la onda de corte, y las ondas de superficie, que se llaman ondas block. Eso van a mirar ustedes en ingeniería sismo resistente. ¿Listo? Entonces, para no alargarles el cuento, resulta que cuando el movimiento del sismo toca el borde de la superficie, genera como si fuera gusanos en la Tierra. ¿Sí? Esas se llaman las ondas Love. No sé por qué, me imagino que era por el que lo descubrió, que era Love, ¿no? Entonces, esas ondas hacen que la superficie o la corteza llegue y se levante en un punto. Y como tengo agua, en el momento que se levanta una masa gigante de agua. Hagan de cuenta que se levanta en el mar 1 metro, ¿sí? Pero como ese metro en el mar tiene una profundidad de 15 metros en ese punto, me voy a inventar, entonces esa onda se transmite y se lleva 15 metros de columna de agua y llega con 15 metros de altura a la superficie, al borde al borde de la Tierra. Así se produce un tsunami. Es un movimiento que en el mar usted apenas nota que eso se movió, pero como se lleva todo ese volumen de agua y se mueve, entonces produce el tsunami. Es una bobada, ¿no? ¿Se dan cuenta? 1 metro, ni se da cuenta uno de eso. Entonces, el sismo produce esos efectos. Entonces, la estimación de las fuerzas sísmicas en este tipo de elementos es supremamente compleja. Los modelos, por ejemplo, que tienen los japoneses, y yo creo que en este momento los japoneses tienen el sistema de alerta temprana, uno de los más modernos del mundo. Los tipos sienten un terremoto en el mar y al minuto ya están evacuando las ciudades y ya les avisa, hay algo que puede ser susceptible de producir no sé qué cosa.
y les avisa ese tipo de sistemas, ¿no? Entonces, digamos que para puentes actualmente, lo que nosotros tenemos para estimar estos efectos son unas ecuaciones producto de la investigación científica que son empíricas, ¿no? En las cuales, pues, estas ecuaciones de Westergaard nos dan una estimación de cuál va a ser la fuerza que se va a producir por este tipo de elemento. La sexta fuerza es la fuerza de socavación. Entonces, ¿qué es la socavación? Todo el mundo estaba ahí contemplando el mar después de una noche de sano descanso. Y está parado justamente con los pies y viene una ola y se retira. ¿Qué sienten? ¿Qué es lo primero que sienten? Como arrastrados. Arrastrados. ¿Sí? ¿No sienten otra cosa? Que te hundes. ¿No? ¿Qué ibas a decir? Que te hundes. Que te hundes. Y ustedes ven el pie y en el punto en donde están parados se hundió, pero está más alto que todo el borde de su pie, ¿no? Socavación, facilita. ¿Listo? Entonces, eso mismo ocurre en los pies del puente. En este caso, pues serían las columnas y lo que serían los estribos. Y esto es de las causas que producen más colapsos en puentes. Si usted no tiene base, pues no hay cómo soportar carga. Es así de fácil. ¿Listo? Entonces resulta que la socavación la vamos a definir como la pérdida del material granular en el cual está apoyado los estribos o las pilas en el puente, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sí? Nosotros lo vamos a considerar en dos condiciones. Lo que sería el estado límite de resistencia, porque en el momento en que se pierda el apoyo, pues todos los elementos del puente van a estar sometidos a un estado de esfuerzo superior al que estaba diseñado. Imagínense que ustedes tienen un puente de 4 luces. Como tienen un puente de 4 luces, ¿sí? Voy a tener ¿cuántas pilas intermedias? 4 luces. 3. 3 vías intermedias. 3. Supónganse que el puente es continuo y por alguna cosa, ¿sí? La pila cualquiera, la pila central, la que se imaginen, se socava tanto que se hunde, igual que sus pies en el mar. Entonces, en ese punto deja de generar apoyo a la superficie. Entonces, resulta que entonces se vuelve un puente que ya no tiene 4 luces, sino que tiene 3 luces, en donde la luz se duplicó, o bueno, se aumentó en la luz central. ¿Qué va a pasar con eso, con esa estructura? Se defleja y posiblemente, pues, colapse por el momento adicional que ocurre. ¿Listo? Igual, en la parte de los estribos, ¿no? Imaginen esto. Esto es muy común. Si se han dado cuenta, si ustedes se fijan cuando viajen, esta parte es muy común. Entonces, cuando hablamos de los estudios hidrológicos, toda esa parte del arrastre, ¿sí? Eso se analiza ahí. ¿Cuál es la posibilidad de que yo cimente aquí mi puente y que el material en donde yo cimente sea arrastrado por el flujo de agua que ocurre ahí? Es más, existen, por ejemplo, los que son de Guayaquil, seguramente en Guayaquil deben hacer, no estoy seguro porque no he vivido, pero estoy seguro que hacen algo que se llama los dragados. De hecho, hay una empresa muy famosa que se llama Dragados, ¿no? ¿Saben qué es un dragado? Listo. Estamos de acuerdo que la velocidad de flujo sobre, digamos, el río depende de la sección transversal del canal o del río. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen? En los estudios hidrológicos, lo que hacen es estimar la batimetría, ya entienden que es la batimetría, y calculan, pues, con eso los modelos de arrastre del río. Con esos modelos de arrastre, ellos calculan cuál es la sección transversal que debe haber en cada zona, pues para que el río se mantenga estable, se mantenga sano, porque los ríos toca mantenerlos sanos, y que no exista peligro en las estructuras que están rodeando este río. ¿Listo? Entonces, el dragado es una actividad en la cual con un barco van excavando el lecho del río
y hasta conformar la sección transversal que se necesita para que eso ocurra. ¿Listo? Entonces excavan, sacan el material que se arrastra y lo depositan en otro sitio en donde se necesita que exista más sección transversal o menos sección transversal. ¿Listo? Eso es un trabajo de todos los días, ¿no? Hagan de cuenta pues que obviamente no se puede hacer económicamente, no es viable hacerlo todos los días, pero todos los días existe arrastre, hay transferencia de material de un lado a otro, y a los que les gusta la hidráulica pues hablan con Sixto, y esa parte es bastante interesante también. Toda la parte de los ríos es bastante chévere y da un montón de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en Colombia hay ríos que son navegables. Hagan de cuenta que igual que aquí debe haber zonas en donde solo se puede acceder por ríos. Son unos ríos gigantes donde usted alcanza tranquilamente, no ve de un lado al otro, ¿no? De la orilla. Entonces, en esas zonas, en donde el río se vuelve más que una carretera, ¿sí? El punto de conexión, siempre hay trabajos de estos de intervención. ¿Listo? Entonces, para la socavación, para nosotros es importante los estudios de socavación por dos cosas. Primero, me va a determinar el nivel de aguas, el nivel de cimentación de los elementos de la cimentación. ¿Listo? Entonces, si yo sé por mi estudio que se va a socavar 1 metro, ¿sí? O 1,50 m, pues yo no voy a poner mi cimentación de la columna, pues cimentada a 1 metro, porque seguramente cuando se quite todo ese material, pues va a quedar una cimentación superficial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos estudios de socavación me dan también el nivel en donde yo debo cimentar. Entonces, del estudio, yo necesito saber también cuál es el estrato en el cual yo debo cimentar todo mi nivel, hacer todo mi nivel de cimentación, y más que todo debo garantizar pues de que esos niveles se respeten a lo largo de la vida útil del proyecto. O sea, que si yo estoy viendo que se está socavando más de la cuenta, pues tengo que hacer, por ejemplo, estructuras de protección para la socavación, lo que les decía, ¿no? La batimetría, el estudio de dónde está, cómo quito la sección transversal, cómo quito la velocidad para que no exista tanto arrastre, bueno, un montón de cosas que deberían hacerse, pero que realmente en la mayoría de los proyectos no se hace, ¿no? ¿Preguntas de la parte de la socavación? Juan Carlos, por ejemplo, en el caso de este puente, ¿cómo sería una remediación? Algo para que no colapse. Es bien jodido una vez que está socavado. Lo que se sabe hacer es, por ejemplo, primero que todo, en el momento que esto ya está en el aire, o sea, literal, esto ya está en el aire. Entonces, lo que se hace es que se trata de hacer una estructura adicional para que todo esto que está en cimentación en el aire se cimente en esa estructura adicional. Como, por ejemplo, pilotes. Se les hace aquí, por ejemplo, en esta estructura, una alternativa sería así, construir un elemento que se llama no sería un dado, es como una placa de cimentación, y esa placa de cimentación se la hinca en pilotes de gran profundidad. Yo creo que les mostré una foto al inicio cuando les estaba mostrando esta parte, y generar ese tipo de cosas. Otra cosa son hacer un relleno, ¿no? Entonces, como se construyen las pilas, se han dado cuenta que existen esos puentes que atraviesan mar, ¿no? Entonces, esa construcción de esas pilas se hace principalmente por dos formas. Yo hago un dique. ¿Saben qué es un dique? Un dique es una zona en el agua en donde yo coloco como unas barreras que son impermeables y después yo seco el material, saco el agua. Y ahí ya puedo construir internamente. Entonces, eso se hace. Entonces, aquí en este caso se haría un dique y se hace toda la estructura de construcción de nuevo de toda la superestructura, y después lo que se hace es que se produce, ya que la zona es que se mira que es un material mío. Generalmente en los lechos del río son materiales sueltos, estos son materiales de depósito, ese es el problema. ¿Y por qué? Porque pues los ríos siempre arrastran materiales y siempre hay depósito. Entonces, una vez que ya tenemos eso, pues se hace alguna estructura de protección para que pues no ocurra lo mismo, no vuelva a ocurrir lo mismo. ¿Listo? En ese tipo de... ¿Listo?
Carlos, una pregunta. ¿Hay algún estudio sobre la erosión? ¿Puedes parecer esto? La parte de la erosión se produce por viento y por meteorización realmente, ¿no? Esa parte más se va encaminada a la parte de los taludes, la parte de las erosiones, ¿no? Y cuando son, por ejemplo, puentes que, este está en un lecho de río, pero haz de cuenta los puentes que atraviesan de montaña a montaña, ¿sí? En donde no es que haya agua, sino que están en zonas montañosas. Ahí se hacen los estudios de erosión para mirar más que todo la estabilidad de los taludes que protegen o que, en los cuales está incrustado el puente, ¿no? Todos esos estudios, más que todo, se dan porque nosotros necesitamos hacer la vía, ¿no? Entonces, en la parte en la que yo salgo del puente, me conecta a una vía que está conectada, si está en una montaña, a taludes, a grandes taludes de perforación. Entonces, esa parte se hace en el diseño geométrico de la. Otro caso de socavación. ¿Listo? Entonces, ese tipo de estructuras les presento, estos son los pilotes, ¿no? Y así quedan los pilotes, eso es el colmo, ¿no? Porque así quedan, de hecho, los pilotes cuando se construyen. Pues resulta que, ¿han visto cómo se hacen los pilotes? Y se mete hormigón, exacto. Entonces, el hueco, un pilote es una estructura que hagan de cuenta que es una columna metida dentro del suelo, ¿sí? Se hace con un barreno, un hueco profundo de un cierto diámetro, se quita el barreno y se llena eso con un hormigón supremamente fluido, ¿no? Autocompactante se llama, ¿sí? De tal forma que en el momento que se seca o que se fragua, pues queda el piloto. Entonces, como es un hueco, pues el hueco no queda totalmente perfecto y cuando ustedes excavan un pilote queda así, realmente. Entonces quedan los bordes todos feos, ¿no? Todo así queda. Ahora, ¿qué pasa en este puente? Resulta que aquí pueden existir dos cosas. Yo puedo haber diseñado el puente para que claramente, aquí se nota que el nivel de cimentación del puente no es lo suficientemente profundo, por eso se ven los pilotes, ¿verdad? Pero aquí yo tengo una ventaja, es que los pilotes pues no son tan chiquitos como se ven ahí, sino que están incrustados en la superficie o dentro de lo que sería el lecho del río. ¿Listo? Entonces, aquí el problema no es tanto que el puente haya quedado sin carga o sin capacidad de carga. Porque los pilotes generalmente se consideran para que funcionen por dos, o por fricción, ¿sí? O por punta. Internamente tienen una punta que entra un estrato, un estrato duro de suelo. Entonces, ese puente tiene socavación, pero el problema es que cuando la socavación ya es bastante, fíjense que esos elementos se vuelven columnas cortas. ¿Saben qué es una columna corta? ¿O qué patología estructural produce una columna corta? ¿No? Listo. Entonces, cada vez que ustedes vean una estructura y vean que en la estructura se produzca un elemento que está presumiblemente a alta compresión, obviamente, pilotes, ¿no? Y que tiene una dimensión bien chiquita, ¿sí? Libre, eso es una columna corta. ¿Por qué les tememos a las columnas cortas? Porque en el momento en que yo desplace el puente lateralmente, hagan de cuenta que todo el puente se desplaza en 1 centímetro. ¿Listo? Entonces, de análisis estructural, ustedes recordarán que la rigidez, cuando yo desplazo una columna, ¿sí? La fuerza que se genera cuando yo desplazo una columna lateralmente va a depender de la magnitud y de un coeficiente que es 12 EI sobre L al cubo. ¿Listo? Entonces, en el momento en que yo tengo para una misma desplazamiento, ¿sí? Para un mismo desplazamiento, la fuerza que yo debo generar en una columna corta para desplazarlo 1 centímetro
¿sí? Una columna de 1 metro va a ser muchísimas veces más grande que la fuerza que yo necesitaría para desplazar 1 centímetro una columna de 10 metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso va a ocurrir en esta zona. Esa fuerza es una fuerza cortante que corta la columna. Las columnas cortas fallan por corte. Es un corte muy grande que se produce en la estructura. Entonces, esto, aunque es socavación, el problema es cuando ese puente trate de desplazarse lateralmente y estos elementos estén así, expuestos. Se van a cortar debido a ese fallo de columna. ¿Listo? ¿Preguntas adicionales? ¿Está claro qué es la socavación? ¿Las cargas hidráulicas? ¿Todo? Genial. Entonces, no se olviden, la próxima clase vamos a hablar de la fuerza de viento. ¿Listo? Y en la fuerza de viento, recuerden que hay un cambio en la norma. Entonces, quiero que por favor revisen, hagan de nuevo la preparación, revisen qué cambio y me digan, bueno, la próxima clase les voy a decir, bueno, ¿qué es lo que cambió? Ya me mostró mucho las ecuaciones, ya sé que en el libro están. ¿Qué pasó en la nueva versión? ¿Qué pasa? ¿Listo? Revisen eso, por favor, y nos vemos la próxima clase. En casa, me despido, que estén muy bien. Ya, gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, chao. Chao, que estés bien.